Independencia, estamos en esta ocasión dándole una grata bienvenida. Esta primera temporada de estas cápsulas Relatos de la Independencia se estrenan este domingo 31 de agosto. Van a estar en rondas informativas entre las 9:30 de la mañana, ahí va a estar la primera cápsula, y a las 12 del mediodía cada domingo para usted que está allí interesado en conocer la historia de Venezuela, pero esos relatos poco populares o un poco más íntimos de lo que fueron las diversas batallas libradas por nuestros próceres venezolanos. Antes de ir a la pausa, doctor, resaltamos la figura del libertador con esa cercanía, con esa motivación, con ese incentivo y que, por supuesto, luchó desde el ejemplo, no desde la comodidad quizás de un trono o de una residencia, sino que lo hizo en todo momento con el ejemplo. ¿Cómo se desarrolla el personaje de Bolívar a lo largo de estos relatos de independencia? Bueno, Bolívar es un genio. Bolívar es un hombre que creo que nace una vez cada 100 años. Una persona como Bolívar es inmortal. Bolívar fue un hombre que provenía de una familia inmensamente rica y sin embargo fue capaz de abandonar todo eso para dedicarse a la lucha por nuestra independencia. Bolívar, antes que todo, era un hombre de carne y huesos. Algunos historiadores, equivocadamente, para mi entender, nos han vendido la imagen de Bolívar como un dios. Y yo digo que para un dios todo es fácil, y eso empequeñece a Bolívar. No, Bolívar era de carne y hueso, y que sea igual que nosotros de carne y hueso y fue capaz de hacer todo lo que hizo, yo creo que es lo que lo engrandece y marca la diferencia. Precisamente ese es el título de uno de los capítulos de Relatos de la Independencia, Bolívar de carne y hueso, y se muestra también ese lado humano, ese lado familiar, donde se refleja que había embates de la naturaleza, que había afecciones de salud, que había, por supuesto, estados anímicos que no son reflejados pasiones, en diferentes espacios de la naturaleza. Se le conoce solamente, bueno, por el empuje en la batalla y por quizás la vida amorosa, la pasión desde el punto de vista del amor. Pero, por supuesto, había una nobleza, una parte humana que también es reflejada en estos capítulos. Sí, pero por lo menos la familia de Bolívar es una típica familia como cualquiera de nosotros. Hay personajes buenos, personajes malos. Bolívar tuvo conflictos en su familia. El primero de ellos fue con su hermana mayor, María Antonia, que era una consumada realista. Tanto así que le mandó una carta al rey desconociendo su vínculo con Simón Bolívar, porque ella era una confesa realista y sin embargo eso no quebrantó la amistad familiar y el vínculo que ellos tenían. El hijo de María Antonia, Anacleto, fue un ludópata y eso le ocasionó a Bolívar grandes dolores de cabeza en Bogotá porque tuvo que pagar muchas deudas de este sobrino para que no quedara el nombre en tela de juicio. Entonces uno se pone a ver de que a pesar de eso fue capaz de superar todos esos conflictos y salir adelante, pero Bolívar sí, Bolívar amó, Bolívar lloró, Bolívar tuvo grandes alegrías, grandes éxitos y algunas derrotas también. No, por supuesto, con el humor que caracteriza al venezolano es válido destacar que muchos de esos problemas familiares todavía se presentan en la actualidad, como quien dice, la disputa por herencia entre hermanos viene de vieja data. Por supuesto, también algunas aficiones que puedan tener algunas personas también se reflejan eso lo reflejo justamente para destacar que Bolívar era de carne y hueso, era un hombre físicamente mortal, pero desde el punto de vista intelectual y de la obra que hizo, inmortal. Veo allí el texto Relatos de Independencia y generaba la curiosidad de que si del texto habían pasado de la producción audiovisual o del audiovisual al texto, pero vamos a conocer la historia detrás de Relatos de Independencia en su versión impresa. Sí, efectivamente, primero fue la versión de televisión digital de las redes y luego, una vez cumplido un año, vale decir 52 programas, puede mostrarlo allá en la cámara con toda confianza. Está en su casa, en su nueva casa Globovisión. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, gentilmente me apoyó publicando este libro que está disponible justamente en la sede del tribunal y que fue presentado en Filben pasado de agosto y que allí recogen los primeros 52 programas. ¿Por qué? Porque como dijo el presidente de la República, leer humaniza.
Entonces, aquellas personas que tengan más posibilidades o les guste más la lectura que ver el programa, tienen también la posibilidad de tenerlo disponible en esta versión escrita. Representó un reto llevarlo de lo audiovisual a lo escrito porque quizás son diferentes recursos y diferentes lenguajes donde se sacrifica quizás algunas descripciones, algunas explicaciones. ¿Dónde hubo mayor comodidad o dónde estuvo el mayor reto en la transformación del audiovisual al texto? Bueno, la ventaja es que como yo mismo elaboro mis textos, evidentemente lo que tuve que hacer fue la adaptación gramatical, porque no es lo mismo leerlo que narrarlo para efectos del entendimiento. Y eso fue un proceso realmente bastante fácil. Veo que tiene allí algunas páginas marcadas, pero vamos a hacer la combinación. Usted es la persona de carne y hueso, como uno de los capítulos, y por supuesto está allí, y tiene la versión impresa. ¿Le gustaría compartir con nosotros quizás un extracto de alguno de los relatos Sí, claro, de sus cómo no, favoritos? con el mayor gusto. Fíjese lo siguiente. Dentro de todos los programas son buenos. Yo no puedo decir que tengo alguno especial. Hay varios que me gustan más que otros. Sin embargo, vale la pena destacar de que siempre se habló de que Bolívar tuvo puesto la mira como su sucesor en Antonio José de Sucre. Y eso es verdad. Pero eso fue del año 1825 en adelante. Pero antes de esa fecha, Bolívar, el Congreso de Angostura, le estableció que como su vida estaba en riesgo porque se estaba en constante enfrentamiento en las batallas, él debía nombrar un sucesor secreto. Y ese sucesor secreto, Bolívar lo designó, pero no estuvo obligado a revelar quién fue. Eso fue en 1817. Ese programa lo hice aquí y yo tengo elementos para deducir que ese sucesor secreto de Bolívar en 1817 fue el general de división zuliano Rafael Urdaneta, por cuanto era el hombre de mayor rango, pero también de más confianza de Simón Bolívar en esos tiempos. Entonces, eso es parte de uno de los programas que yo narro aquí. O sea, el primer sucesor secreto, en este caso de Bolívar, fue Urdaneta, porque él no estaba obligado a develar el nombre, solamente que él dejó un escrito que en caso de que él falleciera, se abriese esa carta y allí seguramente iba a aparecer el nombre de Rafael Urdaneta. Por supuesto, la deducción que usted realiza es producto de la investigación, pero bueno, era secreto, entonces Urdaneta nunca llegó a saber que era el relevo del Libertador, ¿o sí llegó a tener conocimiento? No, porque era secreto solamente en este escrito. Era secreto, pero vale la pena destacar de que cuando se convocó el Congreso de Angostura, el general de mayor antigüedad y jerarquía era el general en jefe Santiago Mariño. Pero Santiago Mariño se había salvado recientemente de un juicio por la traición donde estuvo involucrado con Piar. Eso lo descarto. Por eso lo descarto del sucesor de Bolívar. Piar no corrió con la misma suerte, no, lamentablemente. Yo creo que la muerte de Piar le sirvió de ejemplo y se enrumbó en el camino de la unión entre los patriotas y en acabar con esa odiosa guerra de razas que estaban fomentando Piar. No, por supuesto, me gustaría que hiciera la invitación a través de las cámaras de Globovisión a estas cápsulas que van a estar los días domingos, voy a repetir, en rondas informativas, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, relatos de independencia, y que se dirigiera a ese público joven, a ese público que en este momento está de vacación y quizás necesita, bueno, un repaso, necesita conocer un poco y ya ir calentando para lo que será el inicio del próximo año escolar. Con el mayor gusto lo voy a hacer, pero quisiese narrarte una breve historia. Por supuesto. Que es la siguiente. La mamá de Bolívar no lo pudo amamantar. Y para eso hicieron venir a una de sus esclavas de San Mateo. Mientras esa esclava llegaba a Caracas, a Bolívar lo amamantó una vecina, que era una cubana llamada Inés Mijares de Mancebo. Y después llegó la famosa negra Hipólita. En ese momento se utilizaba un vínculo que eran los hermanos de leche, porque esa señora que daba a amamantar estuvo embarazada y tenía un niño también pequeño. La Inés Mancebo de Mijares tuvo una niña llamada Úrsula, que por la tradición era hermana de leche de Simón Bolívar. Úrsula se casó con un general español llamado Ramón Correa, vale decir cuñado de leche de Bolívar. Bueno, Bolívar y Ramón Correa se enfrentaron en una batalla de Cúcuta, donde Bolívar derrotó a su cuñado de leche. Ese es un ejemplo de lo pequeño que era la sociedad y de lo vinculados que estaban todos. Entonces, hoy por hoy ese vínculo ya con la fórmula
de lactancia desapareció, pero en ese momento eran de vital importancia porque eran hermanos de leche, así como Hipólita tuvo a un hijo que era hermano de leche de Simón Bolívar. Por supuesto, antes de que haga la invitación Llamado Dionisio, por cierto. a que cada domingo puedan estar allí sintonizando, por supuesto, Relatos de Independencia, quisiera destacar esa maravillosa memoria para recordar los nombres, los espacios y, por supuesto, profundizar en cada una de las investigaciones. Yo no soy historiador. Yo soy curioso de la historia y le agradezco mucho a mi padre que me haya estimulado a la lectura y especialmente a la lectura de nuestra historia. Bueno, precisamente en nombre de esa curiosidad vamos a despertarla en los otros jóvenes. Bueno, yo quisiera invitarlos a todos y a todas a que sintonicen todos los domingos a las 9 y a las 12 del día el programa de Relatos de Independencia. Sin temor a equivocarme, no existirá. Y no existe al día de hoy otro programa o otra televisora que tenga un canal de historia y un programa como el nuestro. Yo los invito a que se enriquezcan en nuestra historia, a que nos comenten, a que lo vivan, a que lo sientan. En estos tiempos de deshumanidad, en estos tiempos donde el patriotismo a veces flaquea, donde en algún momento algunos jóvenes hicieron un video donde decía yo me iría demasiado. Yo a veces me pregunto, y parte de la motivación de este programa va en eso, ¿qué hubiese pasado si Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Páez, Urdaneta hubiesen dicho en aquel momento me iría demasiado? Al contrario, ellos dijeron me quedaría demasiado, y por eso tenemos hoy lo que tenemos en Venezuela, y por eso tenemos que defenderlo, y para defenderlo tenemos que concientizarnos y profundizar en nuestra conciencia para que nada ni nadie esté por encima del patriotismo, por la devoción hacia nuestro país, que es Venezuela. Bienvenido a Globovisión, doctor Inocencio Figueroa, conductor de Relatos de Independencia. Un excelente proyecto que va a contar historias de Venezuela usando animación, inteligencia artificial, maravillosas tecnologías y, por supuesto, un talentoso equipo joven, creativo, que se suma a la familia Globovisión. Bienvenido nuevamente, un gusto tenerlo acá en Primera Página. Hacemos una nueva pausa, a la vuelta más entrevistas y contenido.